Dios, cuando abrimos nuestra boca, entra en nosotros un refrigerio fresco. Amén. Hoy quiero que me preste mucha atención. Hoy quiero hablarle de la tercera persona. Hoy quiero hablarle del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué le quiero hablar del Espíritu Santo? Porque muchas personas creen que los creyentes son cobardes. Amén. Muchos los que practican la brujería, la palería, la santería, creen que los hijos de Dios le temen a los demonios. ¿Sabe? El día jueves pasado llegaron unas personas de gobierno y multando a todo el mundo en la Florida. El hijo mío tiene una pequeña empresa allí que estoy con él. Entonces él se asusta. Le digo, usted no se asuste porque aquí estoy yo. Y yo represento a Dios. Entonces estaban allí que la multa eran 13 petros, que eran como $600. Le digo, no le preste atención, usted agarre lo que ellos dicen, no le dé dinero. Y el lunes todos iban allí a ese lugar de cita. Y el hijo mío se va como a las 9, las 10 de la mañana diciendo, bueno, que Dios me guarde. Le digo, es que tú no crees que Dios está contigo. Y es algo maravilloso. Hermanos queridos, el Señor me levantó a las 2 de la mañana y luego me levantó a las 4 junto con mi esposa a atar los demonios. Porque lo que hice fue atar a los demonios, quitándole el poder y la autoridad que los demonios tienen aún a los que el Señor trae aquí los miércoles. Fue una guerra espiritual poderosa. Y la gente está con las multas, dice el hijo mío, en la mano para cada comerciante. Y cuando le toca al hijo mío, le dice una joven al jefe, aquí no está la multa de este joven. Entonces comenzaron a buscarlo en distintas partes. Pero cuando el Espíritu Santo te levanta, es porque Él te va a dar la victoria. Amén. Entonces, el hijo mío, él dice que se echa a reír porque la joven le dice a otra, oye chama, pero yo la tenía en la mano, pero ¿quién la desapareció? Entonces el jefe de ella le dice, mire, dejen a ese muchacho irse, porque a lo mejor ese conoce uno más grande y ese fue el que sacó la lista de aquí, ustedes no lo saben. Ajá. ¿Se da de cuenta? Que el brujo y el hechicero puede con la gloria de Dios. Amén. Usted se le para un pareo al lado, los demonios no tienen poder sobre él, pero sobre usted tiene poder la gloria de Dios. ¡Aleluya! Entonces le dijeron al hijo mío, anda, vete, porque tu multa alguien la sacó de aquí. Hermano, cuando tú caminas con Dios y te dejas guiar por el Espíritu Santo, tú eres una mujer, un hombre poderoso en las manos de Dios. Amén. Por eso el Señor le dice a Felipe, corre y ve. Y cuando le habla a Felipe, Felipe corre sin pensar quién le está hablando. Cuando usted le habla a Dios, no busque quién le habla, sino levántese y hágalo. Porque Dios lo que le manda es a ganar la batalla. Amén, hermano. Pero ¿qué es lo que sucede? Antes de ir al tema, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Que muchos no les gustarán y muchos les gustará, pero la palabra de Dios es una palabra viva. Amén. Hombres y mujeres que Dios llama deben de apartar el mundo de sus vidas para que Dios interceda
autoridad, poder y señorío. Porque la iglesia de Cristo en la tierra es la representante, es el diseño que el Señor hizo en cada uno de nosotros. Usted es un representante de Dios donde vaya. Amén. Un representante de Dios que siempre anda erguido. En estos días nosotros yo tuve con el ministerio 3 días de ayuno aquí adentro. Y cuando al segundo día le digo yo al Señor, Espíritu Santo, abre los ojos espirituales para que mis hermanos vean lo que está aconteciendo aquí. Hay un hermano que dijo, ve un ángel que está dando vuelta, pero es muy grande. Y hay una hermana que lo vio detrás de mí, y la hermana fue a tocar la pared para ver si era verdad que estaba el ángel ahí o era una visión que estaba viendo. Cuando Dios se le presente a usted, crea que no es un demonio, crea que es Dios. Amén, porque usted es su diseño. Dios nos ama como la niña de sus ojos. Amén. Por eso dice que el Espíritu Santo gime por nuestras incredulidades, porque muchas veces nosotros nos llenamos de argumentos que no vemos la realidad espiritual, y el Espíritu Santo lo que quiere es que nosotros verdaderamente caminemos en una conversión. Vamos al libro de Hechos. Hoy vamos a hablar puro de Hechos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Hechos capítulo 10, versículos 37 y 38. Amén. Hechos capítulo 10, 37 y 38. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Mire para qué el Señor ha delegado el Espíritu Santo para usted. Porque la unción que desató el Señor, el Padre, sobre el Hijo la delegó sobre cada uno del que crea que Jesucristo murió y resucitó por usted y por mí. Amén. Que muchos dicen que el Espíritu Santo camina en mí. Depende tu vida espiritual que tengas. Pero hay unos elementos que habla el apóstol Pablo, que dice que las personas que son tomadas por el Espíritu Santo tienen que ser gentes dóciles, gente sin malicia, gente sin envidia, gentes que le pisen el callo y no diga mamadita, diga Señor, gracias, porque me han pisado donde no me gusta. Amén. Gente que quiera ser transformado para hacer cosas grandes. Hermanos queridos, en estos tiempos la iglesia del Señor anda distorsionada. ¿Y por qué anda distorsionada? Porque no busca una transformación espiritual. Porque cuando usted comienza a leer la palabra
el Espíritu Santo, usted está recibiendo un poder de transformación a su vida humana, a su vida carnal, porque ya no soy yo sino Cristo vive en mí. Amén. Yo debo de anhelar ser una persona transformada. Yo debo de anhelar ser tocado por el Espíritu Santo. Yo debo de anhelar incorporar dentro de mi vida la tercera persona de Cristo, porque Dios no es religión. Mira, ven acá. En estos días usted ve este varón que viene aquí todos los miércoles y se sienta ahí. En estos días yo estaba orando por él y estaba llorando, quebrantado en mi casa. ¿Y sabes por qué, mis queridos hermanos? Porque hay mucha gente sanas y no predican la palabra. Este hombre no tiene lengua, porque el cáncer le comió la lengua, pero está vivo. Amén. Está vivo y está buscando a Dios, y el cáncer lo se desarraigó Dios de su vida, y es un hombre sano para su gloria. Amén. Amén. Dios es grande, claro que sí es grande. Entonces, hay veces que nosotros, si no tenemos lo que queremos, Dios, ¿dónde estás tú? Si yo te sirvo, yo te doy. Hermano, pero es que Dios nos da todo a nosotros. Todo nos lo da. ¿Usted cree que la ciencia iba a darle vida a este hombre? No. Hiciera lo que hiciera la ciencia, no podía darle vida. Pero Dios lo escogió para darle vida. Amén. Así nos escoge Dios a todos. Pero lo que tenemos nosotros es que sincerarnos con Dios. Porque la vida suya solo la conoce Dios. Amén. Yo conozco su vida. Si usted tiene una necesidad y me pide una oración, pero la vida suya solo la conoce Dios. Y cuando usted camina en sinceridad con Dios, Dios le abrirá las puertas, Dios le dará salud, Dios le dará la fuerza, y Dios restaurará lo que ha estado dañado durante años. Y si no, pregúntele a la mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años. Y yo creo que había ido a todo lugar buscando medicina, pero no habían tocado la sanidad genuina como tú lo has tocado. Porque la presencia de Dios es la sanidad de la vida nuestra. Su espíritu, cuando te toca, que tú tiemblas, que tú te empeluzcas, es que el Espíritu Santo está haciendo en ti cosas grandes. Amén. Y Él es bueno. Aleluya. Vamos a Hechos 11. Sí. Hechos 11, capítulo 15, 16. Hechos capítulo 11, versículos 15 y 16. Gloria a Dios. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Amén. Él es el que nos da sabiduría e inteligencia. Él es el que nos ayuda a toda verdad. Dice así, el 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. 16 dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe? El bautizo del Espíritu Santo
es un rescatamiento de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué un rescatamiento de Cristo en nuestras vidas? Hermanos queridos, porque cuando nosotros caminamos sin Cristo, andamos apartados de Él. No lo conocemos. Pero cuando Él nos llama, Él quiere que nosotros hagamos con Él una alianza. Y por eso, quien habla más del Espíritu Santo es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Cada creyente debe de anhelar tener un encuentro con el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo y usted tienen alianza, quiere decir que su vida comienza a ser transformada por medio de la tercera persona que está aquí. Porque Él está aquí en esta tarde. Amén. Y Él está aquí para enseñarnos lo bueno a nosotros. Pero dice la palabra que el Espíritu Santo no camina en gentes arrogantes, en gentes con la conciencia dañada. Porque cuando Dios lo llama, usted quiere regenerarle todo su sistema emocional. Hay personas que nunca dejan el dolor. A tus hermanos se acuerdan del dolor, del daño que le hacen. Pero si Cristo olvidó el daño que le hicieron, los que agarraron su piel, los que agarraron su cuerpo, hermanos queridos, ¿por qué no sueltas esa esclavitud? Esa tristeza de que te hizo daño, la angustia de qué estará pasando, qué irán a hacer. Si el Espíritu de Dios anda contigo, porque Él te agarró, Él te tomó, camina tomado de su mano y alégrate, porque está contigo. Y mientras esté contigo, tú eres intocable. Amén, eres intocable. Jesús caminó y nadie pudo colocarle las manos encima. Y el Espíritu de Jesús reposa en cada uno de nosotros. Amén. Y si el Espíritu de Jesús reposa sobre nosotros, yo debo de caminar seguro, debo de caminar confiado que yo tengo todo lo necesario en la tierra para vivir. Amén, hermano. Porque si usted vive relajado en las manos de Dios, Dios se va a encargar de usted. Pero tenemos que soltar. Tenemos que dejar el viejo hombre. Tenemos que dejar lo que nos hace daño a nosotros. El esposo de mi hermana Mercedes, que vino hoy aquí, anoche me levanta el Señor y estaba orando, y después me dio una visión con el esposo de la hermana Mercedes. No volteé porque usted no sabe quién es. Y cuando yo me veo en una casa con él, una casa nueva en construcción. Y esta mañana le digo, me dice, hermano, es que yo le estaba diciendo al Señor que me diera esa casa para una iglesia. Amén. Quiere decir que ya el Señor se la dio. Amén. Porque ya dio la visión. Amén. Amén. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Levantarlo a usted para darle fe, para que crea que su familia es convertida, porque el Espíritu Santo la va a convertir, que su familia van a ser el Señor, porque Él les va a guardar. Amén. Aleluya. Vamos a Hechos 13. Hechos capítulo 13, versículo 2, 3. Un momento. Mira. Esto yo no lo sabía que estaba aquí. Pero yo hoy salí de mi casa para decirles a ustedes que cada uno que tenga una petición la escribiera y la metiera en un alfolí. Pero hoy conseguimos esto acá. Quiere decir que la petición que usted haya traído, escríbela
y la mete aquí para yo llevármela y orar por sus peticiones. Amén. Ahora sí. Gloria a Dios. Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3. Amén. Dice la palabra así. Ministrando esto al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Amén. ¿Está viendo? Si usted es apartado para Dios, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Si usted está haciendo algo que lo ha apartado, entonces pídale perdón al Señor y devuélvase a buscar la presencia del Espíritu Santo. Porque Él es nuestro guardaespaldas. Jesús bautizó Juan con agua, pero Jesús bautiza con su Santo Espíritu. Quiere decir que en usted opera alguien mayor que el que operaba en Juan. Amén. Porque ese que opera en usted se llama el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo reconozco que es Él? Porque yo voy a oír su voz cuando Él me habla. Yo voy a discernir el que me está hablando, porque el que me está hablando debe de levantarme cuando yo necesito una intervención con Él. Muchos cristianos se hacen un dogma. A las 2 tengo que orar y a las 2 me despierto. A las 3 tengo que orar y a las 3 me despierto. Pero ¿dónde yo dejo el Espíritu Santo? ¿Dónde yo dejo mi compañero que tiene que despertarme a mí para que yo no me haga un religioso? Porque los caminos de Dios no son caminos de religión, sino son caminos de consagración. Porque si usted toma, dice que Daniel oraba 3 veces al día, pero no dice la hora que Daniel oraba. Quiere decir que Daniel podía orar a las 12, a la 1 o a las 3 de la tarde. Y en la noche podía orar a las 6, 7, no dice la hora. Porque ¿sabe qué? Que cuando usted agarra la palabra del Señor y usted dice, voy a ver que Dios me dé una palabra, y usted abrió la Biblia y ahí consigue una palabra, usted dice, ay, este Dios que me está hablando. Pero si le habla en Deuteronomio 28 que habla de las maldiciones, muchos van a decir, este no es Dios que me está hablando, porque me está hablando de maldiciones. ¿Verdad que sí, hermanos queridos? Dios es un Dios santo y habla con los santos. Amén. Usted tiene que tener una dedicación de vida hacia Dios para que Dios tenga igual manera con usted. Porque el Señor dice que si usted quiere que le hagan tributos, haga usted primero los tributos que quiere que le hagan a usted. Si usted quiere que le amen, ame usted, para que después venga usted a que ellos amarle a usted. Porque la palabra del Señor no es espontaneidad. Mire, cuando el Señor nos hizo a nosotros, mire que duró 7 días. Cada día iba siendo un elemento hasta que completó los 7 días y los elementos completos. Y el último día hizo ¿a quién? Al hombre. Estos días me dijo una hermana, pastor, usted sabe que
nosotros somos el séptimo día, las mujeres. Porque el Señor nos hizo nosotros el sábado. Le digo, ¿cómo es la broma? Sí, el Señor nos hizo un sábado a nosotros. Por eso es que nosotros las mujeres somos especiales. Le digo, hermana, ese coco está medio raspado. Dios dedicó tiempo para hacer a cada elemento y en cada tiempo. Al hombre lo diseñó con ese amor para que se sintiera el hombre amado. Pero cuando el hombre está formado, ve que le hace falta alguien que le ame también. Y le hizo la compañera. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una distorsión en la humanidad. ¿Por qué hay una distorsión en la humanidad? Porque el hombre y la mujer creyentes no se respetan espiritualmente. Se les olvida que son hombres y mujeres para vivir en lo espiritual. Por eso, cuando usted no tiene una dedicación a vivir con el Espíritu Santo, nos volvemos carnales y apartamos el Espíritu de nuestras vidas. No es que vamos a hacer unos santurrones. No, es que el Espíritu es el que nos va a ayudar a no estar metiendo la pata cada rato. Que cuando la pata se nos vaya a ir, el Espíritu va a decir, recógela, porque hay un hueco donde la vas a meter. Ese es el que nos va a ayudar a nosotros a no andar contaminados. Porque hay muchas personas que tienen y caminan en vicio y dicen, el Espíritu Santo está en mí porque me habla. No, eso es mucha mentira. Porque el Espíritu Santo camina para ayudarnos a ordenar nuestras vidas. Usted suelta lo que usted tiene y el Espíritu le ayuda a soltar, a mantenerse con lo que usted ha soltado. Si la persona, por eso que Jesús dice que si la persona era brujo, ya no será más brujo. Porque el poder del Espíritu Santo que habita en la persona lo va a limpiar, lo va a levantar y va a quitar toda sombra que camine sobre él. Amén. Porque, hermanos queridos, Jesús no está en la tierra. Jesús está al lado del trono, dice, al lado del Padre. Quien está aquí es el Espíritu Santo, el que toma tus oraciones y las sube y te habla, cambia, y te habla, transfórmate. Pero para yo oír la voz del Espíritu Santo, yo tengo que anhelar ser una persona cambiada del mundo, no una persona que camina en el mundo. Porque el mundo lo que trae es muerte, el mundo lo que trae es ruina, el mundo lo que trae es escasez, el mundo lo que trae es perdición. Cristo trae vida y vida abundante, vida eterna. Cristo prospera al ser humano, aleluya. Porque el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, perdón, le dice a Jesús, hemos dejado casa, mujeres, hijos, bienes, ¿qué recibiremos al cambio? Jesús le dice, el que dejó casa, mujer, hijo, mamá, papá, recibirá 100 veces más de lo que ha dejado. ¿Qué quería decir el Señor? Que el Espíritu que dejaba Él, delegaba a Él para vivir con nosotros, nos iba a ayudar a conquistar todo lo que nosotros habíamos perdido. Amén.
estás hablando a un vacío, sino estás ganando ascuas sobre tu cabeza, que es bendiciones de lo alto. Amén. Pero ¿cómo yo hablo la palabra de Dios para cambiar? Porque yo no estoy cambiado. Entonces yo debo de hacerme un autochequeo, un autoexaminación y decirle: Señor, ayúdame a que yo cambie. Ayúdame a transformar mi vida para yo poder transformar a mi vecino, a mi hermano, a mi familiar, porque yo quiero ser cambiado. Mire, anoche estaba yo meditando, porque estaba leyendo el libro de Samuel, estaba yo meditando en David. Y David era tan perverso, tan tremendo, pero David tenía un corazón que no tenía momentos para amar al Señor. Aconteciera en su vida lo que aconteciera, David, no quitaba la mirada de Dios. Y decía David: no daré a Dios nada que no me cueste. Tenía dentro de sí que quien amara a Dios, dele lo mejor a Dios, dele lo bueno a Dios y ámelo de corazón y con sinceridad. Porque miren, el Señor compara la iglesia, lo compara usted con la esposa, la mamá, y dice que nos ama con un amor mayor que un amor de madre. ¿Y por qué dice el Señor eso? Porque es que su espíritu está aquí, está con nosotros, y Él no te va a dejar caer en engaño. Porque ¿cuál es la filosofía del mundo? ¿Cuál es el engaño? Porque si tú tienes algo, te va a llevar ¿a qué? A quitarte lo que tienes. Porque de eso es lo que vive el mundo. Pero el Señor te multiplica lo que tienes y te da más por medio de su Santo Espíritu. Amén. Quiere decir que si Dios te escogió a ti, créele a Él. Pídele que te ayude y Él te va a ayudar. Búscale transformar tu vida para que tú veas la gloria de Dios descender sobre ti y caminar tú sobre lo natural de Dios. Porque a Dios no lo mira toda persona, a Dios le mira a los que le creen a Él. ¿Sabe? Porque a Moisés le dijo el Señor: quítate el calzado, porque este lugar donde yo estoy es santo. El Espíritu Santo ha bajado a ti por medio de Jesús. Quiere decir que lo que Dios te dio a ti es santo para santificarte, y por eso tú te llamas santo de Dios, apartado de Dios para su gloria. ¡Aleluya! Porque hay veces que nos sentimos que no accionamos a nada y nos preocupamos. Pero cuando tú ves que nada está aconteciendo, crees que algo grande va a venir a tu vida. Amén. Cuando se levante contra ti esas aguas turbias y tú no sabes por qué, es que el Espíritu Santo está haciendo algo maravilloso. Amén. Si ese que te amaba y ya no te ama, cree que algo poderoso va a venir, está caminando para caer sobre ti. Porque tú no eres una casualidad en los caminos de Dios. Tú eres un diseño que Dios formó, creó y te puso nombre. Y si Él te puso nombre, es porque tú eres importante para Él.
Amén, es porque tú eres importante, tu familia es importante. Aunque tú estés aquí, aunque tú estés en tu congregación que no eres de aquí, y muchos no te prestan atención, no te preocupes. Cree al que te llamó, porque su espíritu te va a cuidar, te va a guardar, te va a levantar y no te va a dejar que te pongan el pie en el cuello. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando tú agarras y ves las cosas naturales, tú le estás agarrando las manos a Dios. Pero cuando tú ves, visualizas lo sobrenatural de Dios, lo tienes que visualizar tú, y en eso vamos a ministrar esta tarde. Cuando tú visualizas lo sobrenatural de Dios en tu vida, quiere decir que tú estás saliendo de tu cuerpo humano y te estás poniendo en el lugar que Dios te ha querido llevar. Usted no ha tenido un éxtasis. De los que están aquí nunca han tenido éxtasis. Tú has tenido un éxtasis. El éxtasis es que cuando el cuerpo te he soltado tu cuerpo, que tú sales de tu cuerpo y tú comienzas a caminar viendo tu cuerpo tirado en la cama. Esta noche vamos a ministrar sobre eso para que tú tengas un éxtasis con Dios. Y Dios te muestra a ti eso que Dios ha querido hacer desde hace muchos años. Hay veces que los argumentos que nosotros tenemos en nuestras mentes no nos deja avanzar. ¿Y por qué no nos deja avanzar, pastor? Porque la fe mengua en nosotros. ¿Sabe? No es fácil ser cristiano, porque para ser cristiano hay que tener voluntad de Dios en nuestras vidas. Porque muchos te engañan, porque muchos quieren tener lo que tú tienes. Pues el Señor dice que soltemos la capa, la túnica. El que quiera tu capa, suelta la túnica. Porque tú, para ser bendecido, tú tienes que desatarte. Amén, hermano. Amén. No debes de ponerte a ver el malo que está a tu lado. El malo que está a tu lado está allí porque por ese malo Dios te va a ayudar a cambiar por medio de su Santo Espíritu. Amén. Si tú vives al lado de una persona tramposa, déjalo que siga haciendo sus trampas, porque tarde o temprano él mismo va a caer en sus trampas, y el Espíritu Santo, porque Él es amor, lo va a sacar de donde esté, porque le va a decir: acuérdate del que está al lado de tu casa. Amén. Entonces, muchas veces nosotros nos preocupamos por las cosas que están aconteciendo, como Elías, cuando Jezabel dijo: al día de mañana te acontecerá a ti como tú le hiciste a todos los que has descabezado. Elías entró en un pánico tremendo, que se le olvidó que él había cerrado los cielos, que se le olvidó que había descabezado 450 Baales, se le olvidó que el pueblo de Israel había reconocido que Jehová era el Dios de ellos. ¿Y por qué se le olvidó, hermanos? Por el temor. El temor vino a su mente, entró a su corazón. El enemigo borbandea la mente del creyente. ¿Por qué la borbandea? Porque aquí es el paracaídas, o es el lugar de darteo del enemigo, del demonio. Pero si no vas aquí, no te enfermas. Por eso es que nosotros tenemos que tener un encuentro con el Espíritu Santo, porque Él va a traer a ti la sabiduría para que el daño que quieren hacerte no baje
de aquí para acá. Usted no ve que los psicólogos, ¿qué hacen? Los psicólogos comienzan a hablar a la persona y a dónde lo llevan. A cuando era niño. ¿Y por qué lo llevan a ese tiempo? Porque el psicólogo siempre opera a engañar la mente. Pero Cristo no trabaja así. Cristo trabaja por su espíritu para una transformación en el ser humano. Y el que reconoce que no es como está, va a ser levantado por el Espíritu Santo. Amén. Mire, dice por ahí en el libro de los Hechos que Pedro, cuando estaba preso, el pastor Eusebio estaba hablando, creo que el domingo o el antes pasado de eso, tenían a Pedro metido en un sótano donde caía el excremento de los presos. Pero ahí adoraba él y Bernabé al Señor. Y ahí se quedó dormido. Y llegó un ángel y le tocó y le dijo: levántate, ponte las sandalias, cálzatelas. Porque muchas veces nosotros nos vemos en la oprimión que tenemos, que Dios no nos oye. Hermanos queridos, Dios nos oye. Amén. Dios nos oye. Así la oración tuya sea: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. ¡Pum! Y te acuestas. Pero ¿sabes qué? Que en la madrugada el Espíritu Santo te va a decir: levántate porque estás descansado. Y cuando tú te levantas, te vas a levantar regocijado. Entonces, Pedro pensaría que allí estaba listo, que de allí no saldría, como muchas veces nosotros caemos en las dificultades y la vemos tan difícil. Muchas veces tú ves que tú tienes un momento donde todas las aguas las ves turbias. Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame, dime. Y el Señor no te muestra nada. No ves nada, no te habla nada. Como que no te oyera, pero está ahí oyéndote. Porque Él quiere ver cuál es la fe que tienes. El Señor Elías tuvo que secarle el arroyo y decirle a los cuervos que no le llevaran más alimentos para que saliera de la cueva. Muchas veces nosotros no queremos cambiar nuestras vidas porque tenemos argumentos como Marta. Que Marta era comida, Marta era coroto, Marta era oficio, pero para el Señor no había un lugar. Dios te llamó a ti para que predicaras su palabra. Predica su palabra. No tengas temor de predicar su palabra. Si tú no tienes una vivencia con Dios, búscala y Dios te llevará a tener esa vivencia con Él. El apóstol Pablo dice que ahí en el libro de los Hechos 13 que cuando el Señor dijo: apártenme a Bernabé y a Paulo porque los he escogido para mi obra. Él te escogió a ti para su obra. Amén, hermano. Él te escogió a ti para su obra. Porque si tú no predicas, tú debes de ayudar al que predica. ¿Cómo lo ayudo? Dándole un tratado, ayudándolo con algo. Pero cuando tú lo ayudas, tú estás predicando su palabra de Dios junto con el hermano que está predicando. Pero la boca de cada uno de nosotros tiene poder, autoridad para declarar la palabra. Y la palabra se hace rema. Amén. No debemos de cohibirnos, hermanos queridos. Ayer en la tarde yo le estaba diciendo a un hermano que estaba hablando con él
que nosotros tenemos un libro abierto de las obras y de nuestras actitudes. Todo lo que tú dejas de hacer para Dios va escrito en ese libro. Porque dice que muchos pudiendo hacer no hicieron, y eso está tildado. Entonces nosotros debemos de podernos hacer lo que usted quiera hacer, hágalo para Dios, pero no se detenga. Amén, hermano. Amén. No se detenga. Yo le digo al hermano, mira, muchos inconversos le dan a las personas, pero no saben lo que están haciendo, porque consiguen un alcoholizado, le dan, el alcoholizado va a comprar alcohol. Le dan un drogadito dinero y cuando menos percata se va a comprar droga. Pero cuando nosotros sembramos para la casa de Dios, la casa de Dios es el alma que tú rescates. Amén. Porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú siembras algo para la casa de Dios, tú estás siendo una persona transformada por el Espíritu Santo de Dios. Hay, en el libro de los Hechos, ahí hay una palabra donde Pablo, Pedro, perdón, y Bernabé iban a entrar en Mixida, y el Espíritu Santo le dijo: no entres, pasa de largo. Y mucha gente dice, el Espíritu Santo me dice que haga esto, pero es que hay un momento, porque si lo hizo con Pedro, perdón, hermano querido, lo hace con nosotros. Pero lo que pasa es que nosotros muchas veces no vemos, como estaba hablando el pastor Eusebio el domingo, de Balaam. ¿Y por qué no vemos? Porque no tenemos los ojos espirituales abiertos. Balaam quería pasar, que la burra lo pasara, pero la burra veía un ángel de Dios. Y el ángel que está con todos nosotros. Amén. Con esa espada pelada. Y anda a todas manos detrás de ti cuidándote. Amén. Pero cuando el hombre y la mujer de Dios pierden la visión espiritual, que cae en el terreno normal, sucede como Balaam. Le cayó palo a la burra, pero la burra se echó, porque ese gigante, ¿cómo la pasaba? Pero Balaam pasó, y más adelante murió traspasado con una espada. Cuando tú tienes contacto con Dios, Dios te va a llevar a lo sobrenatural, porque tú vas a ver tu vida transformada. Aunque no la estés transformada ahora, la vas a ver transformada. Amén. Amén. Porque eso es para el que quiera cambiar su vida. Dios a nadie lo va a cambiar, a juro, hermano. Porque el Espíritu Santo está ahí a tu lado, tocándote, para que sientas que Él está. Pero está de ti decirle: ayúdame a que yo sea diferente. Ayúdame a que yo suelte todo argumento que hay en mi mente. Porque, ¿saben una cosa? Que nosotros los seres humanos, cuando estamos en los caminos de Dios, es que nos traemos más argumento dentro de nosotros. Pero cuando estamos en el mundo, mire cuánta gente venía ahí a venerar al Nazareno, que Nazareno ni un carrizo, a postrarse en un pedazo de yeso que no tiene poder. Pero cuán difícil es abrir el corazón a Dios y decirle: Señor, ayúdame a entender tus propósitos en mi vida. Porque cuando usted le habla al Señor con sinceridad y con transparencia, el Espíritu Santo que derribó a Pablo cuando iba camino a Damasco, le ayudará a usted también. Amén, hermano. Le ayudará a usted también, porque Pablo de Tarso, el Señor tenía que
cambiarlo, pero nosotros también. El Señor tiene que cambiarnos. Porque cada día nuestra mente se quiere enfocar en cosas que Él no quiere que nos enfoquemos. Entonces tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para ser transformados, para ser cambiados, para ser la persona idónea que Él ha llamado. Hermanos queridos, muchas iglesias, muchos lugares, muchos templos están llenos de multitudes, pero ¿dónde está el corazón? El dinero no salva vida, posiciones no salva vida. El Espíritu Santo nos ayuda a que nuestra vida sea salvada. Amén. Porque sabes, el Señor le habló a la mujer gadarena y le dijo: si conocieras quién te está hablando. Muchos creyentes se apartan de Dios porque no oyen su voz ni la conocen. Pero qué maravilloso es cuando nosotros conocemos la voz de Dios. Oímos el susurro de Dios por medio de su Santo Espíritu y nos postramos a su presencia. Mira, hay un joven que no ha llegado por aquí, que siempre llega cuando yo estoy terminando, que me estaba contando el domingo que entró un demonio a su casa y le habló y le dijo: has dejado todo lo que te di y mira cómo estás aquí, solo, no tienes a nadie y pensando lo que no tienes que pensar. Y cuando él oyó la voz, dijo: tú no eres el Señor, tú te vas de aquí, diablo. Y comenzó a hacer guerra espiritual y el demonio salió de su casa. Le digo, ¿por qué? Porque Satanás a él lo tenía atado a las promiscuidades. Pero como vio que el Señor te sacó de ello y tú has reconocido que la presencia del Espíritu está en ti, oíste que no era la voz de Dios. Pero si yo hablo cosas que no son verdades, ese joven, el demonio lo atrapa y lo lleva al lugar donde lo había sacado Dios. Por eso, hermanos queridos, nosotros debemos de oír la voz de Dios, de prestarle oído a la voz de Dios. Debemos de tratar nosotros de enmendar nuestros errores delante de Dios. Pedirle ayuda al Señor, decirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder caminar y ser hombres y mujeres con ese galardón de la vida eterna. Amén. Porque es glorioso caminar en pos de la salvación. Pero ¿cuántos no andan confundidos y quieren confundir el que está liberado por Dios? Pero cuando usted conoce la voz, ya sabe quién le habla. Ya sabe que usted es una persona que ha sido cambiada por el Espíritu Santo. Amén. Ponga sus manos hacia adelante. Sácame el aceite.